Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Ya vamos a empezar con la práctica para que terminemos pronto. Bueno, entonces ya tienen su guía de la práctica a la mano para empezar a darle lectura. Pues nos dice la guía de la práctica que vamos a hacer la práctica del SCR como control de potencia. Y bueno, nos dice que al término de esta práctica que van a tener el conocimiento para poder conectar un SCR respetando sus características eléctricas. Y bueno, viene lo que es la introducción, se explica cómo está, bueno, qué es lo que hace y cómo está constituido lo que es el SCR. Bueno, el SCR, bueno, ya se ha dicho que es un rectificador controlado de silicio y que su funcionamiento se basa por medio de lo que es la compuerta, que se le tiene que mandar pulsos de corriente a través de la puerta para que el dispositivo pueda entrar en operación, y la conducción siempre se va a dar de la terminal ánodo hacia el cátodo. Y pues la aplicación que le vamos a dar en esta práctica del día de hoy es como control de potencia. En este caso les he dicho que vamos a hacer un dimmer, que es un atenuador de intensidad de la iluminación de una lámpara. Y pues también ya les había explicado en la clase pasada que es un dispositivo que está conformado por 4 capas alternadas de silicio tipo P y tipo N, y que se dice que que los fabricantes, para poder constituir un SCR, utilizan dos tipos de configuración de transistor, que es el PNP y el NPN. Los fusiona y termina conformando ese material que está constituido por 4 capas de semiconductores, que es PNPN. ¿Sale? ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿No? Y pues habíamos dicho que su operación se basaba en 2 parámetros, uno que era el ángulo de disparo y otro era el ángulo de conducción. Y en base a esos 2 ángulos era como se iba a comportar nuestro se iba a comportar el SCR. ¿Alguna duda, chicos? ¿Está bien? ¿No? No, profe, ninguna duda. Ok, bueno. El material que ya les había indicado que vamos a utilizar, unas resistencias de 5.6 kilo ohms, 2 bornes terminales con tornillo, 2 diodos 1N, bueno, 2 diodos 1N 5402. En este caso, bueno, no conseguí el 02, pero tengo los 06. El 1N 5000, 1N 5402, no, 5406 son los diodos que tengo, código.
Ok. Ok, entonces, bueno, bueno, lo que les acabo de explicar de la parte teórica de la guía, ahí viene la información. Y esto es lo que ya les había dado en clase el día viernes. Ahorita nada, solo les estoy explicando el material que vamos a utilizar, que son, les decía que eran las resistencias de 5.6 kilo ohms, dos diodos. En la práctica había indicado que íbamos a utilizar dos diodos 1N5402. En este caso yo no alcancé, bueno, yo no conseguí los 02, pero conseguí los 1N5406. En este caso puede ser desde el 1N5401 hasta el 009. Bueno, nuestro SSR, el 2N6397, un potenciómetro de 10 kilo ohms, portobor. Vamos a utilizar una clavija monofásica, una extensión y nuestra lámpara. Permítame tantito. Sí, 5406. Sí, es 1N5406. Son los diodos que yo tengo. No, ninguno. No, ninguno está bien que tengas eso. Esos son variantes que podemos utilizar. Lo único que puede cambiar es que van a soportar un poco más de corriente o un poco más de voltaje. Pero está bien, no hay ningún problema. Por eso les decía que podemos utilizar desde el 02, bueno, 01 hasta el 009. O sea, son pequeñas, sí los podemos utilizar porque soportan el mínimo voltaje que necesitamos utilizar. Entonces, no hay ningún problema, puedes utilizar ese. Sí, pues nada. Permítame tantito. Ya les he dado el diagrama en la clase pasada, ¿no? No les he dado el diagrama.
es el diagrama que vamos a utilizar. De hecho, también viene ahí en la guía de la práctica. Y a ver, el diagrama va a empezar de este lado. Nos dice que vamos a tener vamos a iniciar con un borne de 2 tornillos, que es donde se van a conectar los 127 volts. Ok, a ver si este protobor sirva. Mejor ocupo el otro. Ok, entonces está mi borne, que es el que va a ser donde se va a conectar los 127 volts, que es lo que me marca mi diagrama. Luego me dice que tengo un interruptor, pero el interruptor lo vamos a omitir porque el interruptor no conseguí el interruptor, el potenciómetro con interruptor, pero tengo el potenciómetro. Entonces no afecta en lo absoluto, nada más lo que hace el interruptor es energizar o desenergizar el circuito. Entonces no es, bueno, sí es importante, pero no afecta que no lo tengamos en este momento. Entonces nos dice que de un extremo del borne tendría que llegar a un extremo de nuestro potenciómetro. ¿Sí? Si nosotros observamos aquí en el potenciómetro, se podría decir que esta sería de las 3 terminales que tiene el potenciómetro, esta sería una del extremo. Esta conexión de aquí que nos marca sería la del medio, y esta otra conexión sería la otra terminal del otro extremo del potenciómetro. Entonces vamos a utilizar, ese es mi potenciómetro, y vamos a utilizar el extremo. Ya la tengo conectada a mi borne, a una entrada de las entradas de mi borne, y la del medio me dice que voy a tener que conectarla al diodo 1. Sí. Vamos a conectar el diodo, nuestro diodo 1, y nos dice que de la terminal y medio del potenciómetro va a ir a la positiva del diodo 1. ¿Sí? Entonces el potenciómetro va a ir a este lado. Okay. En este caso, si ustedes observan, el diodo es más grande, más grueso, a diferencia de los primeros que estuvimos utilizando para la fuente. Entonces, de una u otra manera, no entran tan fácilmente al protobor. Hay que ejercer un poquitito de fuerza para que pueda entrar las terminales de los diodos al protobor.
Entonces, ya logré hacer que entre nuestro diodo. Ya tengo colocado nuestro diodo del centro del potenciómetro al positivo, tal como lo muestra el diagrama, y nos dice que del otro extremo va a ir a una resistencia de 5.6 kiloohms y luego al segundo diodo. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Cómo? No, no afecta, o sea, no lo vamos a utilizar, pero o sea, el que tenga el circuito conectado acá no afecta a que esté armando el otro circuito de este lado. Sí, no pasa nada. Se puede utilizar la otra parte del protoboard, puedo conectar a otro circuito y no afecta. Y no lo vamos a utilizar en esta práctica, nada más lo que está marcado en el diagrama del pizarrón es lo que vamos a estar utilizando. Entonces ya conecté la resistencia de 5.6 kiloohms en la terminal 3 del potenciómetro, ¿sí? Y de la resistencia va a ir al positivo del diodo 2. Hey, bien, resbalo. Ok, entonces ya, ya conecté de la resistencia, conecté la terminal positiva del segundo diodo y bueno, ahorita queda disponible los dos extremos de los diodos que acabo del diodo 1 y del diodo 2, en la cual todavía me falta conectar de la primer terminal del potenciómetro. Voy a llegar al ánodo de mi SCR. Sí. Si no mal recuerdo, la clase pasada ya les había dado la configuración de nuestro SCR. Ya les había dicho que la terminal 1, en base a lo que decía el manual de reemplazo en el datasheet, nos decía que la terminal 1 era cátodo, 2 ánodo, terminal 3 puerta. Entonces nos dice que de la primer terminal del potenciómetro va a llegar al ánodo, en este caso sería a la terminal 2 de nuestro SCR.
Voy a cambiar el orden de las terminales porque mm, en cualquier tienda electrónica pues hay tiendas tiendas de electrónica, pero que no son así de renombre como Stern y así, que también venden componentes electrónicos. En República del Salvador hay negocios que venden, que hay casas de electrónica, que venden componentes electrónicos, no son casas de renombre, pero sí les aconsejo pues, que no vayan solos, que vayan acompañados, porque luego este, uh, bueno, pues hay mucha gente ahí mañosa, ¿no? Que luego les quieren vender cosas que no son, y así, y son medias necias. Entonces mejor si van a comprar, Los van a chamaquear, profe, los van a chamaquear. sí. Entonces si llegan a ir, pues vayan acompañados con sus papás o con alguien más, ¿no? Pero sí, no vayan solos. Pues ahí en República del Salvador les digo que exactamente en la calle de República del Salvador, hagan de cuenta que salen del metro Salto del Agua. No sé, Salto del Agua, no, es que no me acuerdo. O también de San Juan de Letrán, profe. Sí, San Juan de Letrán, exactamente. Es la que está, porque de hecho esa la saca donde está la Plaza de la Computación, ¿no? Ajá, es San Juan de Letrán, es esa misma calle, y luego sigue la República de Salvador. A la izquierda está el Steren y luego está el, ¿cómo se llama? El pasillo que te lleva a la plaza. Sí, es un pasillito, es una plaza muy chiquita, ¿no? Es como es una mini plaza. Esta que está de hecho, está del mismo lado de República, donde está la tienda de nada más que está un poquito más adelante. Ajá, así es. Sí, o sea, no hay pierde. O sea, si pasando la Steren, si van ahí poniendo atención, ahí luego se ve es una mini placita con muchos localitos y ahí venden, tienditas de, negocios de componentes electrónicos. Exactamente, o sea, no hay pierde para llegar ahí. Bueno, entonces, bueno, si no hay otra duda, continuamos. Les había dicho que íbamos a conectar de la primera terminal del potenciómetro, iba a llegar al ánodo del SCR. Sí, entonces habíamos dicho que el ánodo del SCR es la del medio. Sí. No sé si se ve que esté conectado a la terminal del medio. Es este cable de naranjita. Está conectado a la del medio. Y luego me dice que el diodo 1 va conectado en la puerta del SCR, que es la terminal número 3. Ya la tengo conectada. El diodo 1 va conectado a la puerta. Sí. Que es la número 3. La número 2 es mi ánodo, que es la que proviene de este puente que viene de la terminal 1 del potenciómetro. Y ya me falta conectar la
la terminal 1 del SCR, que es el cátodo, que ese va a ir al otro borne. Yo voy a poner mi otro borne y voy a cortar otros pedacitos. Permítanme, dejen cortar otros pedacitos de alambre telefónico, porque pues ahorita llevan no tienen duda de lo que se lleva conectado. Profe, ¿Dónde? si al final de realizar el circuito no energizamos y así hacemos la práctica, ¿está bien? ¿Cómo? Que pongamos todos los elementos bien y como indica el circuito, nada más que no energicemos. ¿Los que lo están haciendo? Sí. Sí, no hay problema. No sé por qué. ¿Cuál sería la razón? Por si se quema el foco o algo así. No se quema. No pasa nada. Ahorita sí que, si quieren, no. ¿Qué lo dice porque ya he hecho cortos o qué? Sí, profe. Ya te regañaron en casa de que te la pasas. Ya van como unos cortos. 3 focos, profe, y pues no. ¿Cómo crees que ya quemaste focos? Espera un tantito. Profe, otra cosa. ¿Dónde? Mi potenciómetro es de 20 watts y tiene 5 terminales. 20 watts, de 20 kiloohms. Ah, sí, 20 kilómetros. Tiene 5. Sí. Ah, porque tiene el interruptor, ¿no? No sabría decirle, profe, pero Ahorita me lo enseñas. Bueno, sí. si quieres, mientras, a ver, pon tu cámara y para ver el potenciómetro. Porque debe, según yo, si es de 5 terminales, debe tener las 3 normales como el potenciómetro que tengo, y debe tener las otras 2 algo separadas de las 3 que son de la resistencia variable. ¿Sí es así? Sí, sí es así. Tiene las 3 normales y 2 Las otras separadas. 2, las 2 que están separadas son las del interruptor. Ahora te digo cómo la tendrías que conectar. Mira, del borne que les dije que era de 127 volts, ¿sí? Sí. Tendrías que sacar un pequeño cablecito. Bueno, de las 2 terminales que están independientes, de las 3, amárrale 2 alambritos a cada extremo, a cada terminal que tiene, tiene como aritos, ¿no? Para que le puedas poner unos alambritos. A ver si quieres me acopio de tu cámara para ver.
Entonces, le decía que tenemos que hacer un puente. Tenemos que hacer un puente. Vamos a conectar el cátodo, el SCR, que es la terminal número 1, va a ir a un borne, al segundo borne de tornillo, que es lo que voy a hacer ahorita. Voy a conectar de mi terminal, de mi cátodo. Ahí está. Aquí, entonces, de la terminal 1, ¿sí? De la terminal 1 de mi SCR, ¿sí? Hice un puente a mi segundo borne, ¿sí? Y está conectado a este tornillo. Y ya nada más me haría falta conectar del diodo 2, del negativo del diodo 2, va a llegar un puente al segundo borne y otro puente hacia el primer borne. Son esta conexión que solo nos haría falta. Del negativo del diodo 2 al segundo borne y al primer borne. Entonces, de mi diodo número 2, mando un puente al primer borne. Del diodo 2 mando un puente al otro extremo de mi borne. Y de mi borne al otro borne. Del diodo 2 al otro borne. Listo. Entonces, del diodo 2 va al primer borne, a un extremo del primer borne, y del diodo 2 al otro extremo del segundo borne. Y ya quedó conectado. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. Entonces, a ver, tú, señor Robledo, si le decía que en su potenciómetro, para poder conectarlas del interruptor, tendrías que sacar de tu borne de 127 volts, de un extremo de tu borne de 127 volts, tendrías que sacar un puente que llegue a una de las terminales de las que están de forma independiente de tu potenciómetro, ¿sí? Entonces, del borne a una de esas terminales independientes, ¿sí? De las que están independientes de las tres. De la otra que está independiente de las tres, de la otra terminal, la vas a mandar ahora sí a la primer terminal del potenciómetro. ¿Sí me explico? La verdad no entendí bien. Bueno, de este borne, que es de 127, que va a ser el primer borne,
que es el primer borne que conectamos en el potenciómetro, digo, en el protobor, vas a sacar un puente. Saca un puente a una de las terminales que están independientes del potenciómetro. De las 5, hay 3 juntas, bueno, de las que están más juntitas, y hay 2 que están separadas. ¿Ok? Entonces, del borne vas a sacar un puentecito que va a llegar a una de las terminales que están separadas, de las que están separadas. Y de la otra terminal de las que están separadas vas a sacar un puente que va a llegar al potenciómetro, en este caso a una de las terminales del extremo del potenciómetro, que sería, se podría decir que a la de este lado, a la primera terminal del potenciómetro. No sé si me explico, ¿no? ¿No, señor Roblero? Entonces, ¿a dónde te quedaste ahorita? ¿Le podría mostrar cómo está quedando? Sí. Es que haz de cuenta que la segunda terminal de las que están independientes la vas a tener que conectar al mismo punto. Te diría cómo. Ahora te lo voy a dibujar para que me expliques, para que me entiendas. Ahora voy a quitar esto que está aquí. Voy a borrar esto. Pero mira, te lo voy a dibujar. Bueno, este es mi borne, ¿no? Sí, este es mi borne de 2 tornillos. Este es mi potenciómetro. Tiene 1, 2, y luego tiene 1, 2, 3 terminales juntas, ¿no? Así es como está. ¿Sí? Sí. Entonces, del borne, bueno, le vas a amarrar un alambrito a una de las de este extremo y lo vas a mandar al borne. ¿Sí? Del otro extremo, ¿sí? ¿Qué sería esta? La del otro extremo va a tener que ir conectada a la primer terminal, a una de las primeras terminales del potenciómetro. Entonces quiere decir que tanto esta como la primera van a ir colocadas a una misma línea en el protobor. ¿Sí? Que sería esta conexión sería esta de aquí, físicamente, así como te la conecté. ¿Sí se entiende? Aquí este sería mi diodo 1, este sería mi diodo 1, luego que sería la del medio, la que va conectada al diodo 1. De la terminal 3 de potenciómetro, bueno, va a ir a la resistencia. Esta es mi resistencia. Y luego de la resistencia va al otro diodo. ¿Sí me explico? 3 diodos.
¿Estamos bien? ¿Sí o no? Señor Robledo. Sí, profe, nada más que me entretuve haciendo las conexiones. Ok. Entonces, vamos a suponer que este es mi... Bueno, voy a poner... ¿Cómo le haremos? Voy a dibujar de cabeza mi regulador de voltaje, ¿no? Factura, puerta. Este es mi regulador de voltaje, ¿no? Perdón, mi SCR. Este es mi 2N6397. Entonces me dice que tendría que ponerlo. Me dice que la puerta. No, es que voy a poner otro color porque si no se va a confundir esto. Entonces, el diodo 1 va conectado a la puerta. Este es G, mi gate. Bueno, parece. El diodo 1 va conectado a la puerta. Esta conexión dice que debe de ir al ánodo, que es la terminal número 2. Este es mi ánodo. Y aquí voy a poner mi otra bornera. Este lo voy a borrar porque me va a estorbar. Esta es mi otra bornera. En la cual me dice que el dedo 2 va a ir conectado a un extremo de un borne. Del mismo dedo 2 va a ir a la otra bornera. ¿Sí? Y me dice que el cátodo va a ir conectado al otro extremo de mi bornera. Así es como físicamente tendría que quedar. Teniendo el potenciómetro con interruptor. Sí, profe, así quedó. Así es como quedaría. Si quiere, le puedo mostrar.
Ujú. ¿Sí lo puede ver, profe? Mm, sí. ¿Quiere que le acerque o...? Nomás, así está, un poquito, déjalo tantitito, nada más. Ahí. Y céntralo un poquito más porque nada más no alcanzo a ver no, el protocolo completo. Ándale ahí. Ok. Ok. Ok, necesidad. Está bien, ok. Ok. No, contar en qué punto la tienes conectada, es que es como que no veo bien. Pero el otro extremo de la resistencia no está conectado, ¿no? Sí. A ver, déjalo tantito, es que no. No sé dónde está. La segunda patita del potenciómetro, tu resistencia, no la veo que esté conectada a algo. Porque, Es que hice una conexión muy corta. porque además veo que llega un cable como naranja a un extremo de la resistencia. Y del otro lado ya no veo que llegue. La tienes a un lado del diodo, ¿no? O sea, Sí, profe. la segunda terminal de la resistencia la tienes a un lado del diodo, no hay ningún cable conectado, ¿sí? No, profe, está al lado del diodo. No tiene que estar en la misma pista del diodo. Esa segunda terminal de la resistencia debe estar en la positiva del diodo. Es en la misma pista, no a un lado. O sea, esa no está conectada a nada. ¿Sí me explico? Sí, profe, ahorita lo corrijo. Los demás chavos, ¿alguna duda que tengan? ¿No? Ok. Entonces, vamos a conectar. Entonces, esta bornera va a 127 volts y esta bornera va a la carga. Entonces, voy a conectar mi extensión aquí en mi primer bornera.
Ok, ya conecté mi extensión, mi primer bornera. Y solo me hace falta conectar a la otra bornera mi lámpara. Sí, ¿mande? Sí, sí, se hacen en presencial estas prácticas. ¿Por qué? No, estas se hacen presencial, realmente. Ya prendí mi lámpara. Ahí está. ¿Sí ven? Más que el tema aquí. ¿Sí ven que cómo disminuyó la intensidad de la lámpara, ¿no? Se vieron como, déjenme la apago la lámpara, la luz de aquí de la casa porque puedan ver. Ustedes pueden, esta es una lámpara de LED, aunque es una lámpara de LED, controla la intensidad de la lámpara, ¿sí se ve? La voy a ir disminuyendo poco a poco. ¿Sí ven cómo se ve en el estrobo? De hecho, como esta no tiene filamento, pero lo que quiero que vean ahorita, eso. Estas pulsaciones que se ven en la lámpara es cuando esas pulsaciones, exactamente cuando da el flashazo, nos indica que el SSR se dispara. Es el momento en que el SSR se dispara. ¿Sí? Por eso se ve el destello. ¿Sí? Entonces, si recuerdan cuando les había mostrado la gráfica, lo del ángulo de disparo y ángulo de conducción, sí, que teníamos esto. Bueno, este es mi semiciclo. Este es mi semiciclo, ¿no?, de conducción rectificado. Recuerden que es un rectificador de media, un rectificador controlado de silicio. Entonces, a la salida tenemos semiciclos pulsantes, ¿sí? Porque son solo diodo. Es un solo diodo que está conectado a la puerta. Ok, entonces, se recuerdan que tenemos un cierto grado puede ser un cierto grado del ángulo de disparo, ¿sí? Y cuando el ángulo era mayor, el de conducción, ¿sí? Cuando el ángulo de disparo es mínimo y el ángulo de conducción es mayor, es cuando lo tenemos en máxima intensidad, es decir, cuando está así.
Quiere decir que cuando está en el ángulo, cuando el ángulo de conducción es mayor, la intensidad es mayor y no se puede, a simple vista no podemos apreciar cuando el SCR está disparado. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Cuando mi ángulo de conducción es mayor, está en máxima intensidad, el ángulo de disparo es mínimo y nosotros no podemos apreciar cuando el SCR se dispara. Cuando tenemos lo contrario, ¿sí? Es decir, que el ángulo de disparo es mayor, cuando el ángulo de disparo es mayor y nuestro ángulo de disparo es mínimo, ¿sí? es más pequeño, es cuando nosotros ya podemos de cierta forma apreciar cuando nuestro SCR se dispara. Es decir, esto. ¿Sí? Cuando cada destello que vemos en la lámpara es cuando el SCR se dispara. Entonces estamos diciendo que el ángulo de disparo es mayor y el ángulo de conducción es mínimo. ¿Sí? Entonces ahí es cuando nosotros alcanzamos a ver ese efecto de disparo de nuestro SCR. ¿Sí se entiende, chavos? Sí. ¿Sí se entiende, chavos? Nos contestó uno. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. Entonces yo todavía puedo, de cierta forma, disminuir en su totalidad la intensidad de mi lámpara. ¿Sí? Se supone que ahí está en mínimo. ¿Sí? Se supone que casi está apagada. Y empiezo a variar la perilla nuevamente. Voy a variar la perilla nuevamente. Y la intensidad empieza hasta que llegue al máximo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace un dimmer. ¿Sí? Podemos manipular la potencia. Con el dimmer podemos manipular la potencia de nuestra lámpara, es decir, la intensidad. Podemos ir variando la intensidad de la misma. Si tuviéramos un motor conectado, pasaría lo mismo. Si tuviéramos un motor conectado, estaríamos controlando la velocidad del motor. Podría ir muy lento o a toda su potencia del motor. Sí, si tuviéramos un motor conectado en lugar de la lámpara. ¿Sí, chicos? Entonces, pues ya nada más nos haría falta medir. Básicamente solo nos haría falta medir. ¿Sí se entiende, chicos? ¿No hay alguna duda hasta el momento? ¿No? ¿Nada? No, profe, todo bien. Bueno. Recuerden que todas las mediciones que tengamos que hacer tienen que ser en continua. Tiene que ser en continua en los diodos y en el SCR. Excepto la alimentación de 127, porque se alterna, ¿no? Entonces, vamos a medir voltajes. Está en continua. Vamos a medir el voltaje del diodo 1. Ay, caramba. Aquí tiene que ser un rango mayor de 200. ¿Sí? Recuerden que estamos trabajando voltajes grandes. Permítanme. Estamos alimentando directamente con 127 volts
¿Cuánto creen que tengamos de voltaje? Más o menos. En los diodos. Estamos hablando casi la mitad, ¿no? Nosotros estamos diciendo que vamos a tener como unos 60, 70. Unos 5 están a partir de la polaridad. En el diodo número 2 tengo 52.5. ¿Sí? En el diodo número 1. Ya, es que aquí el detalle es que hay que medir en mínimo y en máximo. Ahí la tengo casi en mínima, se puede decir. Y tengo 28. En el diodo 1 tengo 28 cuando está en mínima. El diodo 2 está con lo mismo, 52.3. En máxima está igual, nos da lo mismo, 22.6. Ok. En la salida de mi carga tengo 53 volts. Voltaje de carga de 53 volts. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Y solamente nos hace falta medir. Hay que hacer aquí con mucho cuidado. En las terminales del SCR voy a medir entre cátodo y ánodo. Ahorita les digo cuánto nos da. Cátodo y ánodo. Diablos. Entre cátodo y ánodo tengo 22.6. Entre cátodo y puerta, 0.2. Entre ánodo y puerta, 22.7. ¿Vale? ¿Se anotaron? ¿Se anotaron los datos o se los vuelvo a repetir? ¿De cátodo y puerta cuánto hay, profe? Permítame. 0.2 volts. Gracias. ¿Les faltó algo otro dato? Medimos entre cátodo y puerta, entre ánodo y puerta, cátodo y ánodo. ¿Sí tienen esos datos? Son 1, 2, 3 mediciones en el SCR. ¿Sí tienen las 3 mediciones? ¿Solo eran 3 o eran más? Son 3. Es cátodo, entre cátodo y ánodo, 1. Entre cátodo y puerta, 2. Entre ánodo y puerta, 3. Solo son 3. ¿Y los diodos y la tensión de carga? Bueno, son 4, son 5, son 6 datos. Bueno, falta todavía medir el voltaje de entrada. ¿Sí tienes el voltaje de los diodos? Sí. Ok. Nada más falta medir el voltaje de entrada, que se supone que son los 127 volts. Bueno, en este caso son 117. En mi caso son 117.5. Ya tenemos todas las mediciones. En la tabla que nos dice, ¿qué dato nos pide medir?
¿La de salida, profe, se mide o se entiende? La de salida es sí, que les dije que eran 53 volts, ¿no? De continua. Que era la de Oh, carga, la de ¿no? carga. La de carga. Ah, la de carga era 53 volts, les dije. Así que nos volvemos a medir. Sí, 53 volts de voltaje de carga. Ajá. ¿Algún otro dato que les falte? Nos dice la práctica que teníamos que medir voltaje entre la terminal, en las terminales, en la 1 y la 2. En la terminal 1 son, que es en el borne 1, en la terminal de entrada. Les dije, bueno, yo tenía 117 volts de corriente alterna, ¿no? En la terminal 2, que es la del voltaje de salida o el voltaje de carga, 53 volts de continua. Uh-huh. Luego nos pide medir, bueno, medimos en lo que era en el diodo 1, en el diodo 2, y luego medimos en las 3 terminales del SCR, son las 3 mediciones, bueno, todas las mediciones que tenemos que realizar. ¿Dudas, chicos? Profe, Dígame. ¿en de terminal 2 o de salida o de carga va a variar cuando le ponga en máximo o en mínimo o se va a mantener constante? No lo medimos así, ¿verdad? A ver, se supone que te lo tengo en máximo y me dio 53, ¿no? Ahorita lo voy a poner en mínimo. Vamos a poner que ahí es mínima. Y nos está dando, sí, disminuyó obviamente, nos da 21. En voltaje, en mínimo, nos dio 21, nos da 21 y en máximo nos da 53. O sea, así como la tengo ahorita, me da 21, que es casi en mínimo. Vamos a regularla hasta el tope de mínimo, a ver cuánto nos da de voltaje. Hasta el tope de mínimo. Hasta el tope de mínimo nos da 18.7. Hasta el tope de mínimo. Bueno, lo que me da a mí. ¿Vale? Vale, Entonces profe. se puede decir que hasta el tope del mínimo son 18 y en máximo, o sea, cuando están en máxima intensidad nos da 53 y cuando está en mínima intensidad o casi nula nos da 18. ¿Vale? ¿Dudas, chicos? ¿No? Ya quedó ahora sí, profe, el circuito. Perfecto. Pues básicamente era es todo lo de la dudas que tengan. Entonces, el SCR, en pocas palabras, nosotros lo aplicamos como un control de potencia. Y en este caso, una de las aplicaciones de control de potencia es en el diseño y la realización de un dimer, que es un atenuador de intensidad o de potencia, ya sea de un motor o de una lámpara. Uh-huh. Ahorita ya logramos corroborar su funcionamiento, ahorita ya conectándolo en protoboard, y por medio del potenciómetro logramos manipular sus 2 parámetros de operación del SCR, que es el ángulo de disparo y el ángulo de conducción. Y dependiendo del grado de cada uno de esos ángulos, va a ser la intensidad que vamos a lograr que tenga una máxima intensidad o una mínima intensidad, o una máxima potencia o una mínima potencia. ¿Ok? Y pues obviamente cuando tenemos en mínima potencia, podemos casi apreciar en el instante en el que el SCR se puede apreciar cada vez que se dispara el SCR. Y ahí es cuando estamos diciendo que el ángulo de disparo es cuando es su grado, cuando el ángulo de disparo, su grado
está ¿cómo se dice? Su porcentaje de grado de disparo es mayor. Sí. ¿Dudas, chicos? ¿No? ¿No hay dudas, chicos, con esto? Entonces, ¿no? No, profe. Bueno, Profe. pues entonces, pues eso sería todo lo de la práctica. Básicamente podríamos decir que nada más nos hizo falta una por hacer, pero no hay ningún problema. La vamos a hacer en el siguiente semestre, ese no es problema. Que en este caso era la práctica del SCR, complementándola con el MOC o con lo que es un optoacoplador. Entonces, el utilizar el TRIAC con el optoacoplador nos permite crear un circuito que tiene la función como un relevador de estado sólido. Y un relevador de estado sólido es bueno, es un dispositivo bueno, más que nada, bueno, para no enredarlos, ese circuito que estaríamos haciendo se llama interfase. Estaríamos haciendo una interfase, se dice que es un relevador de estado sólido. Una interfase es aquel circuito que nos permite interconectar un circuito de corriente en un extremo con una alimentación de corriente alterna y poder controlar un circuito de corriente continua. Es lo que ¿cómo se llama? Es lo que estaríamos haciendo en esa práctica, lo que era una interfase o lo que era el uso o la implementación de un autoacoplador junto con un TRIAC. ¿Vale? Entonces, chicos, si no hay dudas, pues ya sea básicamente todo. Tienen que entregarme su reporte. ¿No he hecho el apartado de la práctica de esta? No. Puede ser un apartado. No me falta hacer el apartado, ¿no? De la práctica de SCR. La de hoy. Apartado de práctica de SCR. Y tienen fecha límite. Les voy a dar chance hasta mañana. Mañana para que me lo entreguen, ¿no? El reporte. Mañana hasta las 12, hasta antes de las 12, para que me entreguen ese reporte. ¿Va? ¿Dudas? Entonces, trabajos que voy a evaluar. La práctica de la fuente. ¿Sí? Práctica de la fuente, práctica del transistor, práctica del SCR